Y por más que ustedes o más de una persona crean que uno tiene que tapar las cosas y decir lo que no es, yo no estoy en esa condición. Si alguien cree que es así, mejor retírese de la audiencia y busque otro canal o busque otro tipo de análisis que lo puede encontrar en otras personas. Aquí decimos la verdad. Cuando se discutió la Ley de Desarrollo Económico, ¿qué pasó? Que el bloque de la Revolución Ciudadana, estoy hablando con nombre y apellido, no aprobó el proyecto, pero se le olvidó negarlo. O sea, no aprobó, se quedó en el limbo el proyecto, pero no lo negó para que el presidente no tenga la opción de tomar ningún atajo. ¿Cuáles eran los atajos? Que entre por el Ministerio de la Ley, que le meta una objeción total o una objeción parcial. Salieron a decir, recuerdo en especial Paola Cabez, que era la que encabezaba estas cosas, decía, es que nosotros al no aprobar ya lo negamos. Vea, la ignorancia no tiene límites. El tema es que negarlo es una cosa y no aprobarlo es otra. Pasa el tiempo y nos volvemos a ver con este tema del IVA. Y entonces se produce algo muy similar, no igual, pero bastante similar. ¿De qué sirvió que los 83 legisladores avivatos, le digan al país que no aprobaron, pero no lo negaron al proyecto? Entonces, se quedaron en una posición como para decirle al Ecuador, a este Ecuador que no termina de entender las cosas, y decirle por si acaso nosotros nos opusimos. No, no se opusieron. Dejen de ser avivatos. Ustedes no se opusieron porque no negaron el proyecto. Lo dejaron vivo al proyecto para que el presidente Noboa le meta el veto parcial. Dentro de los 83 que nos tomaron del pelo, están la Revolución Ciudadana y están los socialcristianos, que también salieron a decir que ellos desde hace no sé cuántos años no están a favor de la subida de impuestos. ¿Y por qué no negaron el proyecto? A ver, mi querido Jairo, la gente que nos esté escuchando, yo voy a hacer lo más lento posible en este análisis. Si pueden tener un papel y lápiz y anotar lo que se les va diciendo. A ver, primero que a mí me da coraje que nos tomen del pelo Raimundo y todo el mundo en este tema. En este y en otros temas. Porque están creyendo que somos una bola de pendejos los ecuatorianos, que no entendemos nada de nada y que ellos, que son los verdaderos pendejos al servicio del poder y del gobierno, que ellos son los que realmente causaron el que se apruebe esta cuestión. Lo voy a explicar de manera despacito. El artículo 140 de la Constitución trata sobre los proyectos de urgencia económica, en materia económica. Trata y dice que la Asamblea tendrá tres opciones concomitantes: aprobarlos, modificarlos o negarlos. Perfecto. Cuando se discutió la ley de régimen, la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal hace algún tiempo, se discutió, esto fue en el 2021. La gente de nombre y apellido, aquí yo no me cuido de nada ni de nadie, porque y por más que ustedes o más de una persona crean que uno tiene que tapar las cosas y decir lo que no es, yo no estoy en esa condición. Si alguien cree que es así, mejor retírese de la audiencia y busque otro canal o busque otro tipo de análisis que lo puede encontrar en otras personas. Aquí decimos la verdad. Cuando se discutió la Ley de Desarrollo Económico, ¿qué pasó? Que el bloque de la Revolución Ciudadana, estoy hablando con nombre y apellido, no aprobó el proyecto, pero se le olvidó negarlo. O sea, no aprobó, se quedó en el limbo el proyecto, pero no lo negó para que el presidente no tenga la opción de tomar ningún atajo. ¿Cuáles eran los atajos? Que entre por el Ministerio de la Ley, que le meta una objeción total o una objeción parcial. Entonces, no lo negó. Salieron a decir, recuerdo en especial Paola Cabez, que era la que encabezaba estas cosas, decía, es que nosotros al no aprobar ya lo negamos. Vea, la ignorancia no tiene límites. El tema es que negarlo es una cosa y no aprobarlo es otra. Tanto que la Corte Constitucional, cuando el presidente Lasso
expidió la Ley de Desarrollo Económico porque no hubo la negativa de la Asamblea, la Corte Constitucional le dio el visto bueno y dijo que evidentemente la ley estaba aprobada al no haber sido negada por la Asamblea Nacional. Así de claro, así de claro. ¿Qué es lo que pasa? Esto que después se rasgaron las vestiduras, no, pero es que nosotros no aprobamos, en el fondo, con razón o sin razón, más que nada con conciencia o inconscientemente, dejaron pasar la Ley de Desarrollo Económico, una ley terrible en contra de los intereses del Ecuador. Pasa el tiempo y nos volvemos a ver con este tema del IVA. Y entonces se produce algo muy similar, no igual, pero bastante similar, en donde llega un proyecto por parte del presidente Noboa para subir el IVA, el impuesto al IVA, el valor agregado, para subirlo. ¿Qué era lo que tenía que hacer la Asamblea Nacional? Eso y no más de eso. Era, si no quería que esto vuelva donde el presidente y que el presidente lo vete parcialmente o lo entre por el Ministerio de la Ley, que pudo haberlo hecho, tenía que negarlo al proyecto. Y no votaron por la negativa. Entonces, perdóneme, no quiero utilizar palabras fuertes, me voy a cuidar. ¿De qué sirvió que los 83 legisladores avivatos, le digan al país que no aprobaron, pero no lo negaron al proyecto? Esto posiblemente un odontólogo, ingeniero agrónomo, X persona no lo va a entender. Es un tema profundo en materia de derecho y de derecho constitucional. Entonces, no lo negaron al proyecto y le dieron la oportunidad al presidente Noboa de que lo expida por el Ministerio de la Ley, que pudo haberlo hecho. Exactamente igual que con el tema de la Ley de Desarrollo Económico. Pudo haberlo expedido inmediatamente. ¿Por qué no lo expidió? Porque en el gobierno también se piensa y dicen, podemos en vez de meter un gol, meter 2, 3, 4, 5 goles. Si la Asamblea se dedicó a hablar de cosas que no le competían, entonces aprovechó el gobierno para no negar el proyecto, para no, en este caso, meterlo por el Ministerio de la Ley, porque de todas maneras quedaba por fuera el tema de los otros impuestos que se aprobaron. Y entonces lo que hizo es meter un veto parcial, consciente de que se necesitaban 92 votos de la Asamblea Nacional para ratificarse en el texto que salió de la Asamblea. Y entonces, obviamente, ratificarse en su posición inicial de no aprobar. Y con eso, por eso es que los mismos que plantean la reconsideración para que de una vez quede en firme la resolución, es Valentina Centeno. Plantea para que se vea que no tenían los votos, ya tuvieron 79 para eso, 78 votos, y no llegaron a los 92. Entonces, se quedaron en una posición como para decirle al Ecuador, a este Ecuador que no termina de entender las cosas, y decirle por si acaso nosotros nos opusimos. No, no se opusieron. Dejen de ser avivatos. Ustedes no se opusieron porque no negaron el proyecto. Lo dejaron vivo al proyecto para que el presidente Noboa le meta el veto parcial. Y lo que aprobaron, que son las otras contribuciones o impuestos que se aprobaron, eso está en el aire. Y voy a explicarlo por qué. Porque ese es el famoso triunfo que ellos piensan decir, pero mira, les pusimos estas contribuciones, las de aquí, los demás acá. El artículo 120 de la Constitución, en el numeral 7 dice que la Asamblea, numeral 7 del artículo 120 de la Constitución, que la Asamblea tendrá las siguientes atribuciones y deberes: crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, no puede haber iniciativa legislativa. No puede haber iniciativa legislativa respecto de la aprobación de determinadas contribuciones o impuestos de parte de la Asamblea Nacional. Solamente puede resolver sobre lo que le plantea el Ejecutivo. No más de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que
una vez que esto entre en vigencia, que todavía no entre en vigencia, Jairo, le explico por qué. Porque el presidente va a tener que esperar los 30 días desde cuando envió el veto parcial para recién tomar la decisión y expedir lo que ha expedido. Aunque ya adelantó cómo se viene la expedición de esta nueva tarifa del impuesto al valor agregado. Entonces, cuando se venga eso, usted puede ir una apuesta conmigo de lo que usted quiera, que al otro día que se expide esa ley, las cámaras, los bancos presentarán una demanda de inconstitucionalidad por aquellas contribuciones de impuestos que fueron aprobados a iniciativa de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional no tiene iniciativa para este tipo de cosas. Entonces, le hicieron un favor enorme a Noboa, y mañana tienen la vía abierta para decir, nosotros estuvimos en contra del IVA. Mentira, estuvieron a favor del IVA. Y lo hicieron de una manera sumamente sutil, astuta, pero en el fondo estuvieron para beneficiarlo a Noboa con su tesis. Ahora, apartándonos de este tema, porque los responsables de que esto haya seguido caminando son los 83 votos que no negaron. Con 83 votos, que son más de la mitad de los asambleístas, era suficiente con 70 votos para negar el proyecto, y Noboa tenía que guardarlo en un escritorio ese proyecto, y se acababa el problema. Pero quisieron darle una idea al pueblo equivocada, cambiada, de que ellos han trabajado por el bien del país, y no es cierto. Ahora, en lo que piensa hacer Noboa, que ya lo anticipó, ahí viene una inconstitucionalidad terrible. ¿Por qué? Porque él dice que la tarifa del impuesto al valor agregado será del 13%, o sea, actualmente es del 12%. Entonces piensa subirlo al 13%. Y luego dice lo siguiente: con base en las condiciones, lo dice Noboa, con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanza de pagos, el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del impuesto al valor agregado previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas, que no es otra cosa que el Ministerio de Finanzas, un ministerio dependiente del mismo, y que en ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 13% ni mayor al 15%. Incluso le dice, salvo las excepciones previstas en esta ley. Pero viene un tema. Esto es inconstitucional, porque una ley, si bien parte de la iniciativa del presidente, tiene que ser aprobada por la Asamblea. Y entonces esto sería que se reforme la Constitución para que el presidente, con esta reforma legal, que no es constitucional, que el presidente pueda mover el IVA arriba y hacia abajo entre el 13 y el 15% con el dictamen de su ministro de Finanzas. Y eso sería invadir las competencias de la Asamblea Nacional. Entonces esto está plagado de irregularidades por donde quiera que lo nombre. Pero en conclusión sobre el tema del IVA, y acepto cualquier pregunta que usted me haga o cualquier persona. Más allá de eso, los corresponsables o los responsables de la elevación del IVA son los 83 legisladores que no continuaron con la votación y que debieron haber votado por negar el proyecto. Con eso se congelaba el tema y ahí quedaba. Y a mí me da no sé qué pensar, que salen legisladoras de la Revolución Ciudadana a decir que han triunfado, que han logrado una gran cosa para defenderlo al país con esto. Ellos le dieron en bandeja de plata a Noboa para que haga lo mismo que le han dado con otros proyectos, para que haga lo que le venga en gana con el tema del IVA, el tema del impuesto al valor agregado. Ahora, hay también un tema que hay que comentarlo por fuera de lo que estamos comentando. La Constitución de Montecristi es mal hecha por múltiples cosas. Hay artículos que son porosos, ofrecen vulnerabilidad por todo lado. Por ejemplo, un presidente manda un proyecto de ley, pongamos el mismo ejemplo, subiendo del 12% al 13% y al 15%, dependiendo de los casos que quiso que se toque. La Asamblea le cambia ciertas cosas y le mueve también los porcentajes. ¿Cómo es que el presidente puede volver a mandar un veto parcial, ratificándose en lo inicial, pues? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un presidente le vale un comino lo que la Asamblea Nacional se pronuncie,
y que al final, por la vía del veto parcial, hace lo que le da la gana, porque es muy difícil conseguir 2/3 partes de los votos de la Asamblea Nacional para de esa manera imponer el criterio de la Asamblea Nacional. Esto, por ejemplo, es parte de las barbaridades que contiene la Constitución de Montecristi, de las múltiples barbaridades, porque no es la única. Porque claro, mandaron a Montecristi a una cantidad de gente que no sabía de la materia y no entendían cómo había que ir blindando artículo por artículo para no permitir cierto tipo de vivezas que se dan en el Ecuador. Porque además siempre pensaron que siempre el poder lo iba a tener la Revolución Ciudadana, en ese momento Alianza País. Pero tenían que hacer una constitución que sirva no solamente para cuando están en el poder, sino para blindar los conceptos y los preceptos en función del interés nacional. En mención, tiene como objetivo la moción de no allanamiento y negar y archivar la objeción parcial, lo cual evidentemente no corresponde de acuerdo al artículo 138.3 de la Constitución de la República y artículo 164, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que las objeciones presidenciales únicamente pueden ser o ratificándose en el texto original aprobado por la Asamblea Nacional o allanándose al texto de la objeción parcial. Sin embargo, no existe la figura del archivo de una objeción parcial ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo cual no corresponde y no es pertinente en el fondo del asunto lo solicitado en el memorando por el asambleísta Blasco Remigio Luna Arévalo. Eso ya es extemporáneo. Esa negativa tenía que ser cuando pasó el IVA por la Asamblea la primera vez, no cuando lo volvieron a conocer el tema luego del veto parcial. Que no se hagan los vivos. A eso vamos. A eso vamos porque enseguida se pusieron, bueno, se hicieron ecos. Por ejemplo, Sofía Spin decía, paquetazo tributario, subieron el IVA, todo un tongo para subir el IVA. Eso... Todo un tongo, perdóneme, todo un tongo propiciado por ellos. El tongo que lo armaron ellos, porque no me vengan a decir que no entendieron cómo se maneja un proyecto de ley de urgencia económica. ¿Acaso no fue lo mismo cuando pasó con la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal? Hicieron el papelón y permitieron que se expide esa ley, porque se les olvidó coger un dedito y aplastar la computadora a la hora de votar y negar ese proyecto. Entonces, que no vengan a quererlo confundir al Ecuador entero, que ellos hicieron toda la letra muy bien, que hicieron bien la tarea. Ellos facilitaron el tema de la subida del impuesto al IVA. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.